A continuación, voy a explicar un plan de trabajo para la macroeconomía. Los integrantes somos Celia Rivera, Gabriela Ruiz y Naida Valareso. En una economía capital intensiva, moderna y descentralizada, los medios originales y fines últimos están ligados por las decisiones de los empresarios concurrentes. En la medida en que el proceso del mercado avanza, cada empresario es guiado por circunstancias creadas por las decisiones precedentes de todos los empresarios y por las expectativas sobre las futuras decisiones de los consumidores y de los empresarios. La macroeconomía austriaca se interesa por dos importantes aspectos de la realidad económica. Una es la estructura intertemporal del capital y otra las expectativas empresariales. ¿De qué tratan las expectativas? Se discute acerca de la atención de la escuela austriaca que presta las expectativas tal y como se evidencia en los puntos de vista sobre los escritos de Ludwig von Mises. Mises siempre resaltó el papel de las expectativas. Mises casi nunca mencionó las expectativas. Piles elaboró una alternativa a la visión de los años 1960 del Trade-off en inflación y desempleo. También trata sobre la idea del intercambio del tipo estable, ya que esta proporciona un menú de elección social porque deciden las políticas que requiere de gran manera para así no poder abandonar las expectativas. Latham suministró una alternativa a la visión de 1990 sobre la intervención en un mundo incierto. Según Keynes, es una conexión significativa y oportuna entre las expectativas a largo plazo y las realidades económicas básicas. Hayek trataba de contraargumentar a Keynes, cuya teoría definiría las expectativas, pero olvidaba la estructura productiva. Sin duda alguna, la teoría del capital y las expectativas se convertirían en un comodín para argumentos para Keynes. ¿De qué tratan estas expectativas? La macroeconomía llegó a ser parte de una sociedad caleidoscópica. Si el legado de Latham de dar sus frutos, los macroeconomistas austríacos de hoy tendrán que permitir que su pensamiento sea guiado por la pregunta: ¿de qué trata el capital? ¿De qué tratan las expectativas de la macroeconomía actual? Ya que en estas décadas pasadas esta cuestión podrían ser materializadas sobre un grado de énfasis, poco o demasiado. Críticos dentro de la escuela austriaca han señalado que los macroeconomistas austriacos contemporáneos ignoran las expectativas, o al menos no las tratan adecuadamente. Los defensores modernos de la teoría austriaca son puestos a menudo en el aprieto de responder a estos críticos en una forma que reconozcan el tratamiento de las expectativas. Ha llegado a ser un sí-no de la teoría de los ciclos económicos de la macroeconomía actual. Reconcilió la visión austriaca con el núcleo de la verdad, de la teoría y las expectativas racionales. Perdoné a los actuales defensores de la teoría austriaca del ciclo económico el que no den a las expectativas su valor. El desvío keynesiano en los años 1930, cuando la macroeconomía y con ella la teoría de los ciclos económicos se descajó como subdisciplina separada, ya que algunos escritores emplean términos tales como el rodeo keynesiano o la distracción keynesiana, la cual sugiere que la vía de desarrollo fue por una vez menos directa de lo que se pudiera haber sido, mientras que el keynesianismo se instalaba por la profesión económica. La macroeconomía vino a definirse no como un conjunto de temas relativos a la actividad económica en general, sino como una forma de particular de teorizar sobre la economía. Para el propósito del keynesiano es solucionar el asunto de la estabilidad y representar las propiedades dinámicas de la economía de producción y de bienes de equipo, que fue separada de la producción de bienes de consumo e intervención de la política estable de la demanda agregada. Coherentes con la fuerte orientación hacia el mercado laboral, los insumos fueron contratados como si compusieran
exclusivamente de trabajo o pudieran ser considerados en términos equivalentes del trabajo. En la renta obtenida por los trabajadores fue considerada como una tasa salarial, multiplicada por el número de hojas por trabajador del ajuste por niveles y los cambios de renta. La simplificación analítica se logró en parte por la agregación y parte por el hecho de que el principal input agregado era el factor trabajo del lugar del capital. A pesar de su precisa descripción, la macroeconomía basada en un factor trabajo no es un término al uso de nuestros días, porque prácticamente toda la macroeconomía moderna es basada en el trabajo. También se dice que la macroeconomía y el desvío keynesiano es basada en el factor trabajo, ya que esta es una actividad moderna que, a pesar de su descripción, es un término uso para nuestros días. Unas cuantas proporciones sobre el gasto de bienes de consumo y cómo la relación entre la renta agregada basta para restablecer clara dependientemente de la demanda agregada y por lo tanto la renta agregada respecto al gasto de la inversión. El desvío keynesiano se dice que es una comparación de los análisis keynesianos con los realizados antes de la separación de la macroeconomía. Esto confirma que lo que importa es las teorías clásicas, donde es la interacción entre propietarios de la tierra, trabajadores, capitalistas y empresarios. Otro punto dice que los movimientos relativos a veces opuestos de los ingresos asociados a estas cuatro categorías dan la economía de su estabilidad. La economía mixta, cuyas fuerzas del mercado se ven continuamente contratadas por el activismo político, podría lograr un nivel de rendimiento que una economía totalmente privada no podría alcanzar por sí misma. El desvío keynesiano, dice críticos como Harvell, Pigou y también Patty King, alegaron que la caída de precios y salarios incrementa el valor real de las disponibilidades monetarias y que el gasto de estos saldos reales líquidos llevaría a la economía al pleno empleo. Consideraciones de carácter práctico favorecen notoriamente un activismo político que lleva a la macroeconomía a ser una carretilla keynesiana, más que una política de laissez-faire, que supone que es un monociclo clásico. Una pregunta: ¿qué hay de las expectativas? Ante la contrarrevolución monetarista y en particular ante la introducción de la curva de Phillips, aumentada por las expectativas, no era aceptable suponer que los trabajadores esperasen precios estables, cuando sus salarios reales estaban siendo continua y notablemente erosionados por la inflación. Otro punto de los desvíos keynesianos es que dice que adopta la teoría de las expectativas racionales, tuvo el efecto de trasladar las conclusiones de largo plazo al corto plazo, rechazando la posibilidad de usar la política monetaria y fiscal para estimular o estabilizar la economía. Se dice que muy pronto la misma idea de los ciclos económicos fue purgada de cualquier significado que pudiese conectar este término con situaciones históricas reales. La macroeconomía en manos de los nuevos economistas clásicos, que tienden a juzgar por todas las demás teorías macroeconómicas en términos de su tratamiento de las expectativas, perdió el sabor, pero no la esencia, de sus muy agregados procesadores. Se dice que en los años 1970 presenciaron la búsqueda de los macroeconomistas de sus amarras microeconómicas. Los agregados macroeconómicos fueron reemplazados por agentes representativos, pero la ilusión de estos agentes formadores de expectativas, haciendo elecciones y además haciendo sus propias cosas, es precisamente eso, una ilusión. Lo que el agente representativo representa es el agrado. Más aún, las cosas que se piensa que hace la gente dejan poco espacio para teorizar tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Phelps, que fue pionero en esta investigación de los microfundamentos, reconoció claramente la naturaleza de la nueva teoría clásica. Se dice que en el terreno helado de la economía walrasiana, la cuestión de una conexión entre la demanda agregada y el nivel de empleo es un tanto traicionera.
En su entusiasmo para aislar el tema de las expectativas y elevarlo a la condición que ellos creen que merece en la macroeconomía, los nuevos economistas clásicos han producido modelos cuya esterilidad no tiene parangón. Las expectativas de que un cambio resulte ser solamente de tipo nominal supone que no se requiere una verdadera respuesta por el lado de la oferta. El desvío keynesiano dice que para formular la ecuación de la variación cíclica en la producción, los nuevos macroeconomistas clásicos, cuyos modelos están construidos para tratar explícita y rigurosamente las expectativas, debe intervenirse algún elemento temporal entre, primero, la observación de un cambio en la demanda, segundo, la comprensión de la verdadera naturaleza, nominal o real del cambio. El desvío keynesiano tiene 5 puntos. De acuerdo con la verdad fundamental de la teoría cuantitativa del dinero, una expansión monetaria tiene una influencia duradera solo sobre las variables nominales. En la construcción de Fels, los cambios reales son locales, los cambios nominales son globales. Un desarrollo alternativo del nuevo clasicismo que evita la noción inventada y teóricamente problemática de las percepciones monetarias erróneas. Simplemente niega la existencia del ciclo económico como se concibe convencionalmente o como se conforma con la ayuda de la distinción entre información local y global. Mientras que la macroeconomía convencional intenta seguir las pistas a las variaciones cíclicas de la producción de la economía en torno a su línea de tendencia de crecimiento, la teoría del ciclo económico real niega que la línea de tendencia al crecimiento puede ser significativamente definida. Y por último dice que los cambios en la oferta monetaria pueden afectar a la economía. ¿De qué tratan las expectativas? 1. Las teorías de las malas percepciones monetarias de los nuevos clásicos. 2. La teoría del cielo económico real. Y 3. La teoría keynesiana. Y por último tengo afrontando los retos de la teoría austríaca. Se dice que el propio hecho de que esta teoría austríaca del ciclo económico sea presentada como una teoría aplicable a numerosos episodios reales de expansión y depresión, desde la Gran Depresión a la recepción de Bush, parece levantar las sospechas de los críticos de hoy. Algunos austriacos modernos como Bustos y Kolff, que son de 1993, han opinado que tratar eficazmente el tema de las expectativas puede ser un asunto concerniente a la psicología del conocimiento, y tratar las expectativas consciente no en elegir entre hipótesis alternativas, estáticas, adaptivas, racionales, sino en ofrecer una explicación teórica del proceso mental a través del cual se conforman las expectativas y entonces así poder integrar esta teoría con la teoría del ciclo económico. Muchas gracias. Enfrentando los retos a la teoría austríaca. El propio hecho de que la teoría austríaca del ciclo económico sea presentada como una teoría aplicable a numerosos episodios de expansión y depresión desde la Gran Depresión a la recesión de Bush parece levantar las sospechas de los críticos de hoy. Algunos austríacos modernos han opinado que tratar eficazmente el tema de expectativas puede ser un asunto concerniente a la psicología del conocimiento. Tratar el tema de las expectativas consiste no en elegir entre hipótesis alternativas, sino más bien en ofrecer una explicación teórica del proceso mental a través del cual se forman las expectativas y por ende entonces poder integrar esta teoría con la teoría del ciclo económico. Desde el punto de vista austríaco, los temas macroeconómicos están indisolublemente ligados a los temas microeconómicos y parcialmente a la teoría del capital. Si una economía pudiera plasmarse convenientemente como el mercado de un único servicio suministrado por un oferente representativo, no habría probablemente ningún tema que diera a la macroeconomía un objeto propio diferenciado. Si los recursos deben quedar comprometidos ante la satisfacción final de la demanda del consumidor, entonces los bienes de capital deben de alguna forma existir durante el periodo que se extiende desde las expectativas iniciales del empresario y la elección final, que es el consumidor. Hayek utilizó un simple triángulo rectángulo para representar el capital productivo de la economía, lo cual le dio ventaja sobre Keynes, que no dedicó atención al tiempo de producción. Esta pequeña pieza geométrica constituye un factor clave de nuestro modelo macroeconómico basado en el capital. Un lado del triángulo representa el gasto del consumidor, la magnitud macroeconómica que atrajo la atención de ambos, y el otro lado sigue la pista de los productos en curso, en tanto los planes individuales de los productores transforman trabajo
y otros recursos en los bienes que compran los consumidores. Con el fin de hacer manejable la teoría y desarrollar un modelo a investigar, se descarta el capital humano y los bienes duraderos del capital. Cada etapa puede incluir también el uso de bienes de capital duradero, relativamente específicos o no específicos, y bienes de capital que están relacionados con diversos grados de sustituibilidad y complementariedad con los bienes de capital a otras etapas de producción. Los diferenciales de precios esperados deben valorarse a la luz de los tipos de intereses actuales sobre los préstamos y de los usos alternativos de los bienes de capital existentes. El proceso económico que se da en el mercado facilita la traslación de las realidades económicas subyacentes, disponibilidades de recursos, tecnología y preferencias de los consumidores. En esa teoría austriaca se encuentran dos postulados o supuestos sobre las expectativas. En primera, tenemos que los empresarios no conocen ni pueden comportarse como si se conociesen. Y por otra, los precios, los salarios, el tipo de intereses contribuyen a facilitar la coordinación de las decisiones económicas y a mantener aquellas decisiones en línea con las realidades económicas subyacentes. La distinción entre la información local y global, junto con el retardo informativo vinculado a la información global, tiene en cuenta un importante aspecto en la comparación de las perspectivas de los austríacos y los neoclásicos. En la teoría austríaca, el tratamiento del problema del conocimiento descansa sobre una distinción entre dos clases de conocimiento, distinción introducida por Hayek con el propósito de llamar la atención sobre la naturaleza del problema económico en el sentido amplio. La versión extrema de las expectativas racionales utilizadas para los neoclásicos presenta cierta simetría con la noción de planificación racional concebida para los defensores de la centralización económica. La distinción, mientras que la distinción local obedece el deseo de separar dos clases de conocimiento que se excluyen mutuamente. Las dos clases de conocimientos identificadas por Hayek representan una relación fundamental al margen. Los oferentes de un producto particular, así como los intermediarios en los mercados organizados, tienen un poderoso incentivo para tener un conocimiento más profundo sobre sus respectivos mercados. Para los que hacen la política, el enriquecimiento de su conocimiento teórico será probablemente un excelente complemento de los conocimientos que ya poseen y pueden incluso tener efectos sinérgicos. Las expectativas son adaptativas, pero se adaptan no solo a los cambios de algún precio en particular, sino también al cambiante nivel de conocimiento que corresponde a la zona de coincidencia parcial. Un mayor desarrollo del tema de las expectativas en el contexto de ambas clases de conocimiento y del mercado como proceso económico supondrá una expansión antes que una explosión del programa austriaco de investigación. En cuanto al capital, si pensamos en términos de soluciones, el mercado de los problemas económicos, debemos conceder a las expectativas un papel crucial. ¿Qué pasa con el capital? Buena parte de la teoría austriaca está dirigida directa o indirectamente a ofrecer una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Y los macroeconomistas que piensan en términos de decisiones empresariales en el contexto de una compleja estructura intertemporal del capital han escrito mucho sobre las expectativas. El interés de Ludwig por las expectativas fue siempre explícito, como lo fue su interés por el capital y su estructura. Por consiguiente, podemos reconocerle por fijar una importante agenda de trabajo en el ámbito de la macroeconomía. Con esto finalizamos y me despido y les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Gracias. I go